qué mejor que tener una conversación profunda y sincera con un grato amigo como es Heinz Meller, en una biblioteca y conversando con alguien que es profundo y que tiene una trayectoria sumamente importante en el mundo de la empresa familiar. Heinz, que gracias por recibirme aquí en tu casa, en tu estudio. Los estudios son aquellos espacios donde uno reflexiona y donde uno encuentra ideas valiosas. Correcto. Háblanos acerca de Fambridge. Hace algunos meses, ya casi un año, tomaste la decisión de emprender esta empresa. Correcto. Gracias, Alberto. No, gracias a ti por aceptar la invitación de estar conmigo. Fambridge es una creación de una etapa nueva en mi vida. La magia de la ilusión hay que mantenerla viva y me hace a mí mucha ilusión trabajar en lo que hasta ahora en mi vida me ha provisto de la mayor dicha, y es ayudar a familias a prolongar su vida exitosa, cuidando que en el camino no se generen muy frecuentes fricciones entre miembros de familia. Y Nace entonces Fambridge como una iniciativa para canalizar la experiencia vida a través de los años, mi ejercicio profesional de trabajar con empresas familiares, en una empresa que acoja profesionales de distintas áreas y especializaciones. La temática de empresa familiar es multidisciplinaria. Y estamos muy contentos por la receptividad que hemos tenido hasta ahora. Lo agradecemos. Y tenemos, más allá de nuestra natural perspectiva de crecimiento empresarial, tenemos un mandato implícito de las familias ecuatorianas, y es y que hemos incorporado como parte de nuestro propósito, y es que las empresas familiares no sean castigadas por el Estado tributariamente cuando pasan las empresas familiares de una generación a otra, ya sea por una distribución en vida del patrimonio familiar o una distribución ya por causa de muerte. En el Ecuador son prohibitivos los impuestos, mientras que en otras latitudes más maduras, más cultas, se protege a la empresa familiar mediante breaks tributarios, incentivos tributarios, para que la empresa permanezca en la familia. Y ese objetivo esperamos hacerlo realidad en el Ecuador próximamente. Estamos peleando para eso. Tenemos un nuevo gobierno. Esperemos que esa agenda pueda adelantarse en este año. muy bien, me parece interesantísimo. Es decir, que este nuevo derrotero en tu vida va más allá de los servicios profesionales que Fambridge pueda dar y va a decisiones que trasciendan a Fambridge y que impacten la vida del Ecuador. Así es. Regresemos al core de tu empresa, que son las Sí, empresas familiares, ¿no? ¿Verdad? Ese es el correcto. foco Sí, de Fambridge, o el sí. foco de esta ilusión nueva para tu vida. Eh, ¿Qué caracteriza una empresa familiar? Básicamente, ser controlada por una o más familias, y el control puede ejercerse de diferentes maneras. Puede ejercerse a través de la propiedad fundamentalmente, y ese es el criterio en función del cual se evalúa si una empresa es familiar o no, si es controlada por una empresa, por una familia. No necesariamente gestionada por una familia. Y allí hay que tener cuidado, porque hay muchas empresas familiares que son gestionadas por independientes, por terceros, ¿verdad? Correcto. En el Ecuador,
el 91% de las empresas son familiares. Cuando se considera, y llegamos al 91% porque se consideran los cantones más pequeños, porque si se trata de cantones pequeños, la verdad es que el porcentaje sube bastante considerablemente hasta el 99%, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de un tejido empresarial en el Ecuador que se ha construido a través de familias. Y el Estado, en realidad, o la sociedad, o las propias familias, no han tomado conciencia de la importancia, de la trascendencia que tiene como unidad económica, como unidad empresarial, las empresas familiares, que pueden serlo, y valga la oportunidad para aclararlo, pueden serlo grandes, medianas o pequeñas. ¿Cuál es la mayor fortaleza de una empresa familiar? Hoy en día se lo identifica como el concepto de familyness, o sea, lo que hace familiar la empresa, familyness, ¿verdad? ¿En qué consiste fundamentalmente el familyness? En tener acceso directo a los órganos, ya sea unipersonales o pluripersonales, de decisión de una manera más expedita, ágil. Los negocios hoy en día necesitan de flexibilidad en los planes de negocio. Si bien un plan de negocio acorde con la estrategia es absolutamente indispensable, también es indispensable que las empresas tomen las oportunidades que los mercados ofrecen inesperadamente. Correcto. Las empresas familiares tienen la agilidad para aprovechar esas oportunidades de manera más ágil. Esa es tan solo una de las ventajas que ofrece la empresa familiar y que aprovecho, gracias por la pregunta, por el enfoque, Alberto, porque contrariamente a lo que se suele decir, las empresas familiares tienen una longevidad superior a las no familiares. Si bien es cierto que muchas fracasan sin necesidad de fracasar cuando van pasando las generaciones, igualmente tienen una supervivencia mayor. ¿Y por qué? Por el familyness, ¿ya? Por aquellas características, que la hacen peculiar. Otra característica que la hace peculiar y que es sumamente importante y que hoy lo vemos, hoy es muy natural considerar el talento humano como un elemento estratégico de las empresas. Ok. Muchas empresas familiares se fundamentan, se robustecen, crecen y se desarrollan en función de aptitudes, habilidades de los propios miembros de familia. Leí hace un par de horas un artículo sobre problemas en determinados países porque las nuevas generaciones no se interesan en la empresa familiar, ¿verdad? Entonces, la temática de la participación de la familia cuando es adecuada, porque ese es otro capítulo, ¿verdad? Correcto. Cuando es adecuada, es un factor fundamental para la pervivencia de las empresas. Mira, tú tuviste la oportunidad de participar ahora en enero en la conferencia de Manuel Bogado, sí, que es un experto en estrategia, sí, y que habló del concepto de la ciencia de la estrategia, y dijo que la estrategia era la concentración y el enfoque de la mayor fortaleza en la mayor oportunidad. exacto. Y que a través de la historia, ese es el mayor principio estratégico que conduce al éxito. Por eso te hacía la pregunta, si la mayor fortaleza de una empresa familiar es el familyness.
es Sí, la agilidad para tomar decisiones, en los talentos que la familia le aporta, es esa pasión que el fundador y que sus hijos le aportan, que viene de ese derecho natural que es la propiedad, lo que es correcto. Exactamente. sentirse dueño, que es primigenio en el ser humano. Dadas esas fortalezas, ¿cuál es la mayor oportunidad que tú has percibido en la empresa familiar y que te llama a ti a dedicarle esta siguiente parte de tu vida a servir a las empresas familiares? Precisamente, Alberto, algo que me motivó a iniciar Fambridge fue el hecho de que pude identificar muy claramente cuáles eran precisamente esas Esos oportunidades, retos. esos retos, esas oportunidades que se ofrecen a las empresas familiares para evolucionar y colocarse, digo, a la empresa familiar como lo que debe ser para las familias, una fuente ordenada de ingresos en el largo plazo, ¿verdad? Entonces, por un lado, he sabido que las empresas familiares en sus estados iniciales, especialmente en primera generación, es decir, cuando todavía está el fundador a cargo de la empresa, no está completamente profesionalizada. Entonces, si bien el término es doloroso, no pretende decirse con ello que las empresas familiares en primera generación no sean profesionales. Lo que se quiere decir más bien es que deben institucionalizarse, es decir, debe existir el, la desvinculación emocional que para el fundador significa ser líder en la empresa. Es decir, debe llegar el momento, idealmente, debe llegar el momento en que el fundador se reconozca como la opción no óptima para la dirección de la empresa en los tiempos, en un tiempo determinado, porque no hay que desconocer que si bien es cierto que la empresa ha llegado a donde está por todo aquello que hizo el fundador, Claro. ¿verdad? También es cierto que la vida del fundador se dio en otras épocas. Permíteme un segundo. Entonces, mira, una empresa familiar es aquella en el cual el control está en una familia. El fundador tiene una visión, ve una oportunidad, crea un negocio, crea una empresa, lidera esa empresa y al principio la empresa está centrada en el fundador, ¿cierto? Llega un momento que tú le llamas, lo denominas profesionalización con mucha certeza, en la cual hay que pasar de esa organización centrada en el fundador a una organización profesional institucionalizada, ¿no? ¿Verdad? Eso es lo que podríamos hablar de un plan de sucesión. Yo aquí tengo en mis notas que tenemos antes de venir a conversar, que hay tres grandes temas que a ti te llaman mucho la atención. Sí, Un gran tema es esto justamente que estás mencionando, que es la planificación ordenada de la sucesión. sí. El segundo gran tema, Y me sí, permito, discúlpame la interrupción. Ahí se refiere no solamente a la sucesión en el liderazgo, si no me los sino la sucesión patrimonial también. perfecto. Ese es un gran reto, aprovechar el families que hablabas Sí, para que haya esa correcta transición, tanto correcto. en el patrimonio como en la dirección. Así es. El segundo reto que tengo esta nota aquí es sobre el gobierno corporativo, El el directorio. directorio, Ujú. que por cierto conozco tu trayectoria y tienes años, muchísimos años con muchísima experiencia en temas de directorios. Entiendo entonces que esa experiencia la traes a Fambridge. Y el tercer tema, que es el tema de los protocolos, Correcto. que tiene que ver con las reglas de operación de una Sí, familia. correcto. Quizás podrías aclarar un poco
acerca del gobierno corporativo y acerca de los protocolos. Claro, mire, Alberto, las dos principales causas por las cuales las empresas familiares fallan son, en primer lugar, la carencia o insuficiencia de un plan de sucesión en el liderazgo. En segundo lugar, por falta de previsión en la planificación patrimonial, de modo tal que en el momento de fallecimiento del fundador, la familia entra en un conflicto como Correcto. consecuencia del cual la empresa se ve afectada. Entonces, esta última parte tiene mucha relación con la comunicación, Alberto, y esa es una causa muy frecuente de conflictos intrafamiliares y que conciernen a la empresa también o afectan a la empresa también. Entonces, las soluciones, las herramientas ya se conocen. La temática de la empresa familiar se viene estudiando hace muchas décadas. Entonces, ya se conocen los mecanismos. Uno de los cuales, para atacar el principal problema, que es la incertidumbre de miembros de familia con relación a qué es lo procedente, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo que debo esperar de la empresa familiar, etcétera, etcétera, se da a través de un proceso para la construcción de un protocolo familiar en cuya configuración lo más importante es la fase en que la familia construye su protocolo en función de sus valores, de su propósito, de su visión, de lo que la familia ha definido debe ser la empresa para ellos, y luego en su parte orgánica, que es el siguiente punto que tiene relación con el gobierno corporativo. En otras palabras, típicamente cuando hay un protocolo familiar, el gobierno corporativo y familiar forma parte del protocolo familiar. Una cosa es diseñar ese gobierno corporativo de modo tal que, no solamente diseñarlo, sino conformarlo con personas, de modo tal que se conforme un equipo que, si bien desafíe, también sea el mejor aliado del CEO para la ejecución de su plan estratégico. ¿Correcto? Y allí entra, pero cosa diferente es ya el otro punto en el que centramos nuestra actuación en Fambridge, que es básicamente todo lo que corresponde al directorio desde su conformación. Nosotros acabamos de conformar el primer directorio de una empresa familiar, lo cual ha sido una ocasión muy grata. Entonces nosotros, desde la conformación del directorio, la asistencia en la elaboración de los perfiles de quienes deben ser los directores en función del plan estratégico de la empresa, luego en el proceso de selección, inducción, contratación de los directores y luego el acompañamiento, porque lo que no queremos en Fambridge es que el esfuerzo de la familia quede en un papel guardado en un cajón. Eso me lleva a una pregunta que quizás es vital. ¿Qué hace la diferencia o qué marca la diferencia para que este protocolo y este gobierno corporativo realmente funcione? O sea, si nosotros, había un autor que se llama Gladwell, ¿no? Era que decía el secreto de la salsa. ¿Cuál es ya al interior, qué es lo que hace que esto funcione y que no solamente sea buenas intenciones en un papel? A ver, voy a alejarme del aspecto jurídico. Casualmente ayer tenía una reunión y una familia me preguntaba, ¿el protocolo familiar tal como se lo ha pensado va a tener eficacia jurídica? La respuesta es sí. Se lo configura como un contrato y del contrato nacen obligaciones, ¿verdad?
el proceso, quisiera regresar al tema del proceso, en el proceso de configuración del protocolo familiar, la familia logra explicitar sentimientos, expectativas, sueños muy variados, muy variados. Unos pueden simplemente para graficar, unos pueden querer robustecer la empresa para venderla. Correcto. Otros no, otros quieren que permanezca como una empresa familiar por varias generaciones. Entonces, ¿cómo se conjugan estos intereses? ¿Cómo hacer para que esas opiniones diferentes no sean óbice para mantener una relación familiar saludable? Y para eso las estructuras, las reglas que están dadas por el protocolo familiar y luego la estructura para su cumplimiento en función de la incidencia que tiene en la empresa es el directorio, en realidad. Me quedo con dos palabras al escucharte. La una es autenticidad y la otra es claridad. Creo que son dos palabras vitales cuando se tiene esta conversación auténtica y clara de expectativas, ¿no es verdad? Puestas en el papel. Tú hablaste hace unos minutos de incertidumbre, ¿no es verdad? Sí. Y la incertidumbre podríamos definirla como la falta de certidumbre, como la falta de certeza. ¿Cómo combates la falta de certeza? Creo que con lo que acabas justamente de decir, un proceso en el cual se da autenticidad y claridad. Exacto, en materia de reglas. Y la segunda parte es la información, Alberto. La información. La información. Las mejores prácticas, las buenas prácticas de gobierno corporativo inciden siempre en la necesidad de que la información fluya con suficiente anticipación y que sea suficiente para tomar la decisión de modo responsable. Y recalco, la ley, no una buena práctica de la profesión de la administración de negocios. La ley exige que los administradores de sociedades y miembros del directorio, al tiempo de decidir, lo hagan de buena fe, sin conflicto de interés, con información suficiente, en un proceso de decision making adecuado. Entonces, todas estas particularidades lo que ofrecen es la oportunidad para las empresas de mejorar, de profesionalizarse de modo tal que no haya, ¿por qué no fluye la información? En muchas ocasiones, por falta de transparencia. ¿Por qué? Porque hay prácticas no santas en las empresas. Esa es una realidad. Entonces, al hablar de profesionalización, al hablar de institucionalización, es a fin de cuentas también hablar de formalización. Y no hay otra forma de prevenir, mejor forma de prevenir problemas que proveer información. Por esa razón, es otra buena práctica que las nuevas generaciones, cuando se hayan ganado el derecho, empiecen a asistir a las sesiones de los directorios o de los comités, de modo tal que, escuchando, puedan presenciar cómo opera el proceso de toma de decisiones en la empresa. ¿Por qué es eso importante? Porque mientras no se lo observa, mientras no se atestigua que el proceso es profesional, correcto, pueden haber dudas. Y esas dudas generan incertidumbre, que es el germen perfecto para la generación de conflictos y en este caso en base a subjetividades. Mi querido Heinz, tú tienes que ser una persona de extremada confianza para quien trabaja contigo. Sí, correcto. Porque tú llegas a conocer por dentro la empresa. Creo que un consultor de empresa familiar o lo que tú haces
requiere una persona como tú, ¿no? ¿Verdad? Íntegra y de absoluta confianza. Muchas gracias. Efectivamente, me consta que a veces sucede lo opuesto y hay personas que se encuentran de repente con novedades. Esta es una práctica en la que hay que tener mucha empatía. Hay una, como decía al inicio, es una práctica multidisciplinaria en la que el mejor consejo que puede dar un consultor de inicio hacia una familia es que confíe en la capacidad que tiene la familia, no el consultor, porque el consultor, tú eres consultor y la posición del consultor es neutra, es la familia el que está construyendo. Digo, confiar en que la familia, a través del proceso profesional que se sigue para el efecto, llega efectivamente a lo que la cohesiona, un término que es imprescindible cuando hablamos de familias, es la cohesión. Cohesión. ¿Cómo definirías la cohesión? Es la unión de varias personas bajo un objetivo y valores comunes. Entonces, lo que hay que buscar es, tú hablas de las fortalezas de la familia, ¿no? Sí. Una gran fortaleza de la familia es conseguir esa cohesión. Es más fácil conseguir cohesión entre miembros de la misma sangre que entre personas que muchas veces no tienen control sobre no tienen control sobre el destino estratégico de las empresas. Y me refiero a ese porcentaje pequeño de empresas que no son familiares. Muchas veces quienes gestionan estas empresas en el Ecuador no tienen el control estratégico. La estrategia viene dada por las matrices, por las regionales, claro, ¿verdad? Por las multilatinas o las multinacionales. Exacto. Y no es lo mismo tener las botas sobre el terreno que tomar decisiones a la distancia. ¿Y qué papel juega en la cohesión la visión estratégica, o sea, el rumbo? Es fundamental, es absolutamente fundamental. Y por eso te mencionaba, Alberto, que nosotros como Fambridge sugerimos fuertemente que como parte del ejercicio familiar se haga ejercicio de planificación estratégica, porque como mencionaba recién, una diferencia tan sencilla como la que podría ocurrir entre fundador y sus hijos. El fundador naturalmente quiere que su hijo subsista, que la empresa sobreviva, que permanezca en la familia. Probablemente ese fue siempre su sueño. Mientras que probablemente sus hijos estén esperando que el padre fallezca para vender la empresa, que sea esa y que quieran invertir esos recursos en otros negocios. Si no hay una visión compartida, no habrá cohesión. Si no hay cohesión en una familia, hay mecanismos para manejar la falta de cohesión, fundamentalmente cohesionando aquello que sí se puede cohesionar, como los valores familiares, por ejemplo, ¿verdad? Y finalmente, si hay miembros de la familia, Alberto, que no comulgan con los valores fundamentales, con esta visión estratégica, con este propósito que tiene la mayoría de la empresa, probablemente no deba pertenecer a la empresa y deba compensárselo de otra manera. De acuerdo. Hay dos palabras que me dan la vuelta en mi mente de esta conversación contigo. Una son buenas prácticas, lo has repetido bastante. Hay todo un know-how, hay toda una literatura y una experiencia sobre buenas prácticas. Y creo que una persona como tú lo que hace es que con esa sapiencia de la experiencia le aporta ese criterio de las buenas prácticas que se deben aplicar en el momento adecuado, como dice algún amigo, en el momento, lugar y circunstancia adecuada. Y la segunda palabra que me queda en la mente es el tema de decisiones.
¿verdad? En la empresa familiar hay que tomar decisiones, ¿no? ¿Verdad? Porque nada camina en esta vida sin decisiones. Y quizás muchas decisiones parten al principio por el fundador que tiene la convicción de profesionalizar la empresa. Entonces, quisiera que me hables acerca de estas dos palabras, ¿no? Prácticas y decisiones, ¿no? Sí, Que son parte de tu ejercicio profesional en FAMBRIDGE. correcto. Con relación a las mejores prácticas, nosotros en FAMBRIDGE utilizamos herramientas eh, que están disponibles en todas las obras relacionadas con la empresa familiar. Sin embargo, nos basamos más en los conceptos del Instituto de Directores de Londres, ¿ya? Que tiene más de 100 años de antigüedad. O sea, es una institución. Y tú te graduaste con ellos, Sí, hiciste tu certificación. exactamente. Nosotros o sea, hicimos esa certificación. Y lo que hace el Instituto de Directores de Londres, Alberto, es ellos hacer su propio compendio de mejores prácticas. Correcto. ¿Verdad? Ahora, las mejores prácticas dependen, o las mejores prácticas es en definitiva lo que la experiencia aconseja, ¿verdad? Entonces, depende de cada una de las circunstancias que tiene una familia. Es irresponsable hablar de soluciones comunes a problemas específicos diferentes. Por eso, la mayor parte del servicio relacionado con el protocolo familiar consiste en escuchar, en que el consultor escuche y tenga la capacidad de auscultar, de extraer aquellos conceptos que probablemente no están explicitados en ninguna parte, pero que forman parte del ADN de esa respectiva familia. Las familias, aquí hay varios factores para aplicar las mejores prácticas. La generación en la que está la propiedad, puede ser primera, segunda, tercera, lo que fuere. La situación financiera de la empresa actual, cuál es la orientación estratégica de la empresa. Todo ello tiene directa relación con el andamiaje que necesita la empresa y los mecanismos de toma de decisión que necesita la empresa. No siempre es igual. Por ejemplo, puede ser que una familia no esté lista todavía para tener un directorio con miembros independientes. No hay que confundir miembro independiente de miembro externo. Cuando hablamos de director externo, hablamos de un director que no es parte de la empresa. Correcto. Cuando hablamos de independiente, hablamos de un externo que no tiene relación con la empresa y sus accionistas. O sea, es absolutamente independiente. Puede ser que la familia no esté lista para ese paso, pero definitivamente tiene que tener al menos un consejo de familia en el que al menos al interior del núcleo familiar puedan discutirse temas al menos de índole de propiedad, ¿verdad? Lo que el éxito, tú hacías, y se me quedó algo en el tintero, tú hacías una pregunta también, ¿cuál es el secreto del éxito de las empresas familiares? La evidencia dice que hay ciertas acciones que, de adoptarse, mejoran sustancialmente la sobrevivencia de las empresas. Y esas acciones son las oportunidades y los desafíos que tienen las empresas familiares en lo relativo a protocolo familiar, gobierno, directorio fundamentalmente, y planificación patrimonial. Es decir, en esta última parte, que el dueño de la empresa planifica en vida cómo habrá de distribuirse la propiedad de la empresa, porque no siempre serán todos los hijos
dueños de la empresa en partes iguales. El fundador puede hacer testamento, por ejemplo, en que varíe esas proporciones o se compense a uno que no esté en la empresa con otro activo. Entonces, esa tercera parte también es fundamental y dentro de este aspecto es precisamente en el que hemos adoptado esta meta de mejorar sustancialmente el ambiente tributario que tiene la empresa familiar en el Ecuador. Fantástico. Qué grata conversación, Heinz. Qué lindo poder conversar contigo, fluir con tus pensamientos y con tus ideas. Y con tus sentimientos, porque lo que se percibe a través de esta conversación es que realmente tienes pasión y cariño por el tema. Y qué mejor que hacerlo mientras conversaba contigo, estaba viendo ese cuadro fantástico que tienes ahí de Marco Aurelio sobre las meditaciones, ¿no? ¿Verdad? Y en el capítulo 1 de Marco Aurelio, que seguro que lo tienes que haber leído porque eres un abogado, decía, Marco Aurelio le dedica a la gratitud, ¿no? ¿Verdad? Incluso agradece a sus adversarios, ¿no? ¿Verdad? Gracias por este espacio, gracias por esta conversación, gracias a las familias o a quienes nos han escuchado. Se requiere talento y sabiduría para conducir las empresas familiares y para que sean sostenibles. Pero solamente se va a dar si se trabaja con profesionales y con personas de altísima confianza. Quisiera terminar este ejercicio, esta primera conversación, diciéndote unas 2 o 3 palabras y tú diciéndome lo primero que se te viene a la mente, ¿no? ¿Verdad? Familia. Amor. Empresa. Destino. Profesionalización. Necesidad. Servicio. Pasión. Vocación. Servir. Muchas gracias, mi querido Gracias, amigo. Alberto. Mira, muchas gracias por venir. Qué increíble. Esta es tu casa. Por supuesto. Así que tomo la invitación para las próximas conversaciones. Muchas gracias, Alberto. Muy amable.